Profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre Federico I a través de este medio, ya que la situación que estamos pasando es muy complicada, muy difícil. Es por eso que por ahora no podemos estar presentes, pero ya en un futuro muy cercano ya vamos a estar como antes. Muy bien. Ok, voy a hablar sobre una pequeña introducción sobre Federico I. Federico I de Hohenstaufen, rey de Alemania, conocido como Barbarroja por el color de su barba. Desde 1147 fue duque de Suabia. Fue duque de Suabia, conocido como Federico III, ya que en ese año participó en la Segunda Cruzada. Desde 1142, rey de los romanos, y a partir de 1155, emperador del Cirque o del Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido como Primer Reich o Imperio Antiguo, ya que fue una sociedad política ubicada en la Europa occidental y central. Muy bien, Federico I fue responsable de afianzar el poder imperial tanto dentro de Alemania como en el norte de Italia. Introdujo un cuerpo legislativo unificado, acudiendo nuevamente al derecho romano. Barbarroja fue un referente a los alemanes, ya que pretendía reunificar el poder bajo del emperador. Sobre su nacimiento de Barbarroja no se conoce con mucha certeza. ¿Por qué? Muy bien. Su madre, Judith de Baviera, de la Casa de los Guelfos, dio luz a su primer hijo en un castillo cerca de Aldorf, en la actualidad en la ciudad de Weingarten. Era habitual que las madres dieran luz en su patria. Justamente es probable que Federico naciera en la tierra de su madre. Sin embargo, ese primer hijo no fue Federico. Muchas hipótesis, teorías, no se conoce sobre su nacimiento, o sea, el lugar donde nació. No hay mucha conclusión sobre eso. Muy bien, sobre su dinastía, pertenece a la dinastía Hohenstaufen, su padre Federico II de Suabia y su madre Judith de Baviera. Muy bien, profesor, compañeros, este es el primer adelanto sobre Federico I. Mis compañeros ya hablarán más sobre este personaje de la antigua Europa Occidental. Muy bien, el siguiente bloque ya va a empezar después de mí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy me tocó hablar sobre la vida de Federico I Barbarroja. Fue llamado Barbarroja porque así era el color de su barba, era roja. Bueno, Federico I Barbarroja fue hijo de Federico II de Hohenstaufen, duque de Suabia y sobrino del emperador Conrado III. En 1152 fue proclamado rey de Germania y elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el Cirque. En 1154 marchó al país de Italia, donde recibió la corona del reino lombardo, en la ciudad de Pavía. Al año siguiente fue coronado emperador del Sacro Imperio por el Papa Adriano IV, cuya autoridad había sido restablecida por Federico con anterioridad a su coronación. En 1156 se enfrentó al papado a causa de una carta de Adriano IV,
en la que éste apuntaba que el emperador poseía sus territorios en calidad de feudo del papal. 2 años más tarde, se enfrentó a los lombardos cuando pide reconocimiento de todos sus derechos como rey en cada ciudad: Milán, Piacenza, Brescia y Cremona. Consideraron esa demanda como una negación de sus libertades comunales e iniciaron en 1158 una lucha que duró hasta 1183 y que le obligó a realizar 5 expediciones militares en Italia. Entretanto, nombró a una serie de antipapas en oposición al Papa Alejandro III, que defendía la causa de la ciudad de Milán y sus aliados, y que lo excomulgó en 1165. Durante los siguientes, pasados 7 años, la Liga reconstruyó Milán. Él edificó la ciudad fortificada de Alessandria y organizó un sistema federal de administración. La quinta campaña, que duró del año 1174 a 1176, terminó con su derrota en Legnano por parte de la Liga Lombarda. Se vio obligado en 1177 a reconocer al Papa Alejandro III y a firmar en 1183 la paz de Constanza. Hizo de Polonia un estado tributario del imperio. Elevó Bohemia al rango de reino y convirtió el margraviato de Austria en un ducado independiente de carácter hereditario. En el año 1180, cuando puso fin a la larga lucha contra los güelfos, tras sofocar una rebelión encabezada por Enrique el León, a quien privó de casi todas sus tierras, inició la Tercera Cruzada en el año 1189. Al año siguiente, después de ceder el gobierno del imperio a su hijo Enrique VI, partió hacia Asia Menor. Tras obtener 2 victorias sobre los musulmanes en Filomelión e Iconium, se ahogó el 10 de junio de 1190 en Silifke, Turquía. Esa fue toda la vida o biografía de Federico I Barbarroja. Gracias por su atención. Gracias. La fuente más importante para la comprensión del pensamiento de Barbarroja y su visión del imperio en los primeros años de reinado se encuentran en el Gesta Friederici del obispo Otón de Freising. En el texto, el motivo de la defensa contra una decadencia del imperio, sobre todo en vista de la práctica pérdida de autoridad sobre Italia del Norte y la reconciliación entre imperio y papado, toman un carácter central. Federico es presentado en la Gesta como el que trae la paz y la curación tras la querella de las investiduras. Un tercer motivo será la fidelidad de los Hohenstaufen con los salios, por lo que, al contrario que los príncipes enemigos de los salios, fueron premiados con la corona real e imperial de la candidatura al trono de Federico, se infiere la intención de basarse en la teoría de las 2 espadas, reviviendo los privilegios de la Iglesia y el honor del imperio. Sin embargo, con esta formulación retoma un texto de Justiniano I, que ya había empleado Conrado III. Barbarroja también fue el primer emperador medieval que retomó el Corpus Iuris Civilis del Imperio Romano para reclamar sus derechos sobre el norte de Italia, pero con poco éxito. De la insistencia de Barbarroja en recuperar sus derechos señoriales sobre el norte de Italia se infiere su intención política inicial de mantener una buena relación entre imperio e iglesia. Barbarroja esperaba, con ayuda del Papa, recuperar para el imperio más fácilmente los territorios italianos que de facto se habían hecho autónomos. La primera expresión del equilibrio de intereses entre imperio e iglesia fue el Tratado de Constanza, pero ya en el Tratado de Benevento se introdujo la idea de 2 reinos, terrenal y espiritual, con los mismos derechos. Con él, Barbarroja veía la ciudad de Roma como grupo de poder terrenal,
así como en compensación el Papa veía a los reyes sicilianos como un poder protector alternativo. Barbarroja consideró más y más al pueblo romano, y el reconocimiento por estos como una justificación de su cetro imperial, con lo que entraba en conflicto con el papado, que sólo reconocía la coronación por el Papa. También se puede entender como respuesta a las crecientes tensiones con el papado la creación del término Sacrum Imperium en la Cancillería de los Hohenstaufen en 1157. El señorío de Barbarroja fue atacado principalmente desde dos frentes, desde el papado, sobre todo bajo Alejandro III, que reclamaba para sí la preeminencia sobre el poder terrenal y rechazaba que el emperador tuviera cualquier tipo de autoridad espiritual, y desde otros príncipes temporales que reclamaban, por lo menos en su territorio, un poder independiente del emperador. Esto último era cierto, sobre todo para el rey de Francia. La reivindicación del gobierno universal por Barbarroja es y fue un tema polémico, discutido tanto en su tiempo como por historiadores modernos. Más que su intento de incluir al reino de Sicilia dentro del imperio, es el intento de extender su poder hasta Roma, lo que transmite la idea de que Federico intentaba extender su autoridad a todo el mundo cristiano. Un elemento importante de la idea de sí mismo de Barbarroja fue la constante apelación a Carlomagno, que se expresó, entre otras cosas, en la canonización en 1165. Con ello intentaba oponerse a la consolidación de Francia como reino independiente, y así oponerse a las ambiciones del emperador de Bizancio de convertirse en señor de la cristiandad. La apelación a Carlomagno fue reforzada con una genealogía que relacionaba a los Hohenstaufen con los Salios. Esto permitía a Barbarroja reclamar la herencia de la corona real e imperial, con lo que los demás elementos de la autoridad imperial, coronación por el Papa, gobierno de la ciudad de Roma, protección de las iglesias, serían de segunda importancia, incluido el papel del Papa. También la cruzada Barbarroja se puede entender como una apelación al modelo de Carlomagno y su dimensión como luchador contra los infieles. Hacia el interior, en lo que respecta a la estructura feudal del imperio, Federico I opinaba que la autoridad real e imperial era la suprema. El emperador mismo debía ser, por lo tanto, el único punto de partida de la autoridad señorial, a la que se debía referir en última instancia toda la pirámide feudal. La división de Baviera y la desposesión de Enrique el León son ejemplos de esta exigencia de poder absoluto. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre la descendencia de Federico I de Barbarroja. Federico tuvo dos matrimonios. El primero fue con Adelaida de Beaubourg. La segunda fue con Beatriz de Borgoña, y la cual el primer matrimonio fue anulado. Con la segunda tuvo los hijos que ahora tiene, que tuvo niños. La primera hija fue Beatriz. Beatriz nace en el año 1162 y muere en el año 1174, enterrada en el monasterio de Lorch, comprometida con el rey Guillermo II, lo cual fallece porque, antes de que se casen, muere. El segundo fue Federico V. Federico V nació el 16 de julio de 1164. En Pavia. Muere el 28 de noviembre del año 1170. Fue duque de Suabia también y fue conocido más como Federico V de Suabia, enterrado también en el monasterio de Lorch. El tercero fue Enrique VI. Enrique VI, también llamado Conrado, nace en el año 1167 y muere en el año 1191. También fue duque de Suabia, como Federico VI de Suabia. Al morir su hermano mayor, él toma el nombre de su hermano. Gisela. Ella no se sabe, posiblemente se llame Gisela. Nace aproximadamente en los meses de octubre o noviembre del año 1168 y muere a finales de 1184. Otón I, también conocido como Otón I de Borgoña, nace en el año 1170 y muere en el año 1200. Fue conde de Borgoña, se casó con Margarita de Blois. Ella fallece por circunstancias en el año 1230. Fue condesa de Borgoña y condesa de Blois. El séptimo fue Conrado de Suabia. Conrado de Suabia fue duque de Suabia. Nace en el año 1172
o 73, un aproximado, y muere en el año 1196. El octavo es Reinaldo. Reinaldo nace un aproximado del octubre o noviembre de 1173 y muere de niño, no se dice el año ni el mes. Fue enterrado también en el monasterio de Lorch. El noveno es Guillermo. Guillermo nació hace un aproximado de junio o julio de 1176, también muere de niño y fue también enterrado en el monasterio de Lorch. Felipe de Suabia. Felipe de Suabia nace en el año 1173 y muere en el año 1208. Duque de Suabia, rey de Alemania, se casa en 1197 con Irene de Bizancio. Irene de Bizancio, ¿qué es? Nace en el año 1181 y muere en el año 1208. Fue hija del emperador bizancio Isaac II Ángelo y ahí creo que acaba sobre la vida de Felipe de Suabia, uno de los hijos de Federico I Barbarroja. La última es una chica llamada Inés, conocida con otro nombre también Agnes. Un aproximado, no se sabe mucho de los hijos porque les falta averiguar, creo yo. Nace en el año 1180 y muere el 8 de octubre de 1184. También enterrada en la catedral de Speyer, comprometida con el rey Emerico de Hungría. Falleció antes de que pudiera realizarse la boda. Y esta es la descendencia de Federico Barbarroja. Gracias. La imagen posterior de Barbarroja. Escultura de Barbarroja en el monumento de en Turingia. En la cultura oral de la Baja Edad Media y en los comienzos de la historiografía, a principios de la Edad Moderna, Barbarroja queda en segundo plano frente a su nieto Federico II. Breve biografía. La fecha de nacimiento es el 24 de enero de 1712 en Berlín, Alemania. Muere el 17 de agosto de 1786 en Palacio de Chauchy en Potsdam, Alemania. En la primera, iniciada por Gottfried. Breve biografía. Fecha de nacimiento el 1 de julio de 1646 Leipzig, Alemania. Fallecimiento el 14 de noviembre de 1716 Hannover, Alemania. Lo más destacable es que es conocido por el padre del cálculo que tuvo un conflicto con Isaac Newton por recibir el nombre. Y seguida por muchos otros historiadores nacionales alemanes del siglo XIX, Barbarroja aparece como el mayor de los emperadores del Sacro Imperio en la Edad Media y como época cumbre de la historia alemana, a la que siguió la decadencia la segunda interpretación que se formó en el siglo XVIII y que actualmente es representada por Hagen Keller y Geoffrey. Según esta corriente, Barbarroja pudo llegar a cumplir sus metas y sueños ya en los años 50 del siglo XII, si hubiese actuado más por el lado de las comunas y transigido con el Papa. Esta interpretación de los primeros Hohenstaufen, al contrario de la que dio Federico II, fue mantenida por la historiografía nacional italiana del siglo XIX. Tras la Revolución de 1848, los estudios sobre Barbarroja sufrieron un impulso, aunque la corriente que le daba una interpretación positiva, Barbarroja era venerado, muy venerado, como un unificador del reino alemán bajo un poder central fuerte, en lo que lo llevó sobre todo a los historiadores prusianos a destacar Johann Gustav Bernhard Royston, a situar a los Hohenzollern. Es una familia de gobernantes alemanes que tuvo su origen en una familia de condes en Suabia en el siglo XI o el siglo XII y desde 1918 no ocupan ningún trono en Alemania. En la tradición de Barbarroja. Esta imagen positiva sobre Barbarroja y los Hohenstaufen solo fue prudentemente relativizada entre dos guerras mundiales, a la que comenzaba a tener en cuenta de nuevo las obras anteriores críticas. También existe una tradición interpretativa que precisamente toma la intervención de Barbarroja en Italia como una explicación a un impulso modernizador.
modernizadora en el aspecto de que Barbarroja tenía un amplio campo de visión sobre sus puntos y sobre cómo llegar a ellos, que duró sobre todo el imperio bajo su reinado. Una corriente de investigación más reciente pone en duda que se pueda hablar de objetivos claros y permanentes en el reinado de Barbarroja, sobre todo teniendo en cuenta que su reinado fue tan largo y que hubo varios cambios básicos en las alianzas y los fines, pero sí defiende la tesis de que Barbarroja realizó una política genuinamente personal y variable. Sagas. En las creencias populares medievales, Barbarroja sigue viviendo hasta que el reino lo necesite de nuevo. Según las versiones, seguiría viviendo en los montes o el motivo del emperador durmiente se le atribuyó inicialmente a su nieto Federico II y solo más tarde a Barbarroja. El cuento de El herrero de Jüterbog retoma el tema. Barbarroja en la literatura. Una representación informativa además de entretenida de Barbarroja se encuentra en la novela de Baudolino de Umberto Eco, también una mínima mencionando en el libro de Vidas Imaginarias de Marcel Schnupp, en su texto Frate Dolcino hereje.